solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores, contentos y agradecidos a Dios de poder estar con vosotros una vez más en el espacio de Figuras Bíblicas, donde lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios, es seguir aprendiendo nosotros juntamente con vosotros, aprender de la palabra de Dios, y lo mejor de todo ello es poder aplicar nuestras vidas a lo que el Señor nos está enseñando. No queremos en ningún momento sacar una enseñanza de nuestra propia imaginación o de nuestro propio devocional a nuestro interés y poder aplicarlo, sino todo lo contrario. Verdaderamente, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando por medio de su palabra? Sabiendo siempre un versículo que a mí me gusta mucho repetir, que la suma de su palabra es verdad. Entonces, estamos ante la verdad de Dios, su palabra, la Biblia, y después de haberla abierto, de haberla estudiado, queremos compartir con vosotros la figura bíblica que tiene que ver con la lluvia, y es algo que a lo largo de la palabra de Dios nos habla de la lluvia temprana, la lluvia a su tiempo, la lluvia tardía. Muchas veces más bien escuchamos juntas estas dos expresiones, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es curioso porque aún en nuestros tiempos escuchamos la oración, Señor, manda tu lluvia tardía, y muchas veces sin saber qué significa, pero la verdad es que todos sabemos que tiene que ver con la bendición que viene de parte de Dios. Así que el versículo con el que nos gustaría comenzar este tema se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, y leer desde el versículo 13 al 15. En el contexto, el Señor nos está hablando de las bendiciones de la tierra que Él prometió a la nación de Israel, y dice así: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás.
Bueno, un poquitín este es el versículo que hemos escogido para dar inicio a este espacio, a este programa. Algo que me gustaría simplemente resaltar antes de entrar en materia, nos dice: y daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Es decir, el Señor nos enseña que hay un tiempo para la lluvia, tanto para la una como para la otra. No pensemos que una de ellas es fuera de tiempo, o no pensemos que el Señor improvisa la forma o la manera en la que Él va a mandar la lluvia. Todo esto tiene, digamos, un trasfondo histórico. Seguramente estaremos hablando de la razón histórica que tiene y la estaremos compartiendo con todos nuestros espectadores con el fin de que salgamos más entendidos de qué se refiere y qué es lo que el Señor nos quiere expresar. Pues sí, la verdad que es un tema muy interesante y claro, si le preguntáramos a un hebreo en aquel tiempo sobre la lluvia temprana y tardía, seguramente que nos lo explicaría mucho mejor que nosotros en lo que es el contexto histórico y bíblico, pero claro, nosotros también tenemos que ver, ¿no? Como bien decía José, la suma de su palabra es verdad, y llegar también a una comprensión espiritual que nosotros podamos hoy aplicar o entender y que de alguna manera podamos seguir disfrutando, ¿no? De aquellas cosas que están ahí registradas. Pero yo, sin entrar mucho, la lluvia temprana era una lluvia que más o menos estaba asociada con el mes de octubre o de noviembre, y esta estaba inaugurando algo importante para un hebreo. En aquel tiempo, por supuesto, tenía que ver con el año agrícola, y esto era una lluvia que venía bastante fuerte y no en temas, no estamos hablando de diluvio, sino fuerte por un sentido o por un entender muy fácil. Es que había pasado todo el verano, la tierra estaba bastante seca y había que empezar a prepararla. Se supone que ya se estaba entrando el arado, se supone que ya se estaba quitando las malas hierbas, se supone que se estaba quitando también las piedras. Todo esto también es bonito verlo de esta manera, y Dios enviaba estos torrenciales de lluvia para que la tierra se ablandara y ayudara a hacer todos estos ejercicios que estamos hablando. La verdad es que esto tiene que ver con la lluvia temprana. La lluvia tardía sería cuando va a terminar lo que es el ciclo de lo que se había sembrado, lo que era la cosecha. Esto lo tenemos entre el mes de marzo y abril, y ahí es donde se necesitaba una lluvia finita para dar como el último toque ya de crecimiento o de madurez a aquello que se había sembrado, si fuera trigo, si fuera cebada, y que tuviera una buena cosecha. Entonces, estas dos lluvias, lo que sí sabemos y entendemos, como bien decía José, que están representando un año. Un hebreo entendía que esta lluvia temprana y esta lluvia tardía, por lo que estamos diciendo muy rápidamente, encerraban un año, y este año tenía que ver con la bendición de Dios. Y cuando hablamos de la bendición de Dios, el texto que hemos escogido, nos vamos a dar cuenta en lo que vayamos viendo que todo tiene que ver con el Señor. El Señor es el que manda la lluvia, el Señor es el que proporciona la lluvia también adecuada en cada estación, donde no tenemos ninguna duda de que tiene este tipo de representación. Es la provisión o la bendición de Dios, o dicho de otra manera, es mi confianza en el Señor para que Él nos proteja, nos ampare y nos dé lo necesario. Bien, entonces, puesto que una vez ya hemos hablado de que es un año agrícola, ¿verdad? Podríamos decir, hemos estado hablando también dentro de las lluvias el terreno. Hablamos de la tierra, hablamos de la semilla y hablamos del crecimiento. También estamos viendo, ¿verdad?, que el Señor da las lluvias adecuadas a su tiempo, es decir, no se podía esperar de una lluvia tardía que fuera un chubasco de golpe, porque echaría a perder todo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de la nación de Israel, que en su gran mayoría, ¿verdad?, a lo que se dedicaban era la agricultura y ganadería. Y tener un año, ¿verdad?, con una lluvia temprana y una lluvia tardía a su tiempo, ¿verdad?, esto te iba a garantizar que durante ese periodo y el periodo de sequía tú ibas a poder tener el suficiente pasto para el ganado y a la vez recoger, ¿verdad?, cualquier tipo de semilla, de grano, hortalizas o lo que fuese. Entonces, viendo esto, ¿verdad?, y cuando muchas veces escuchamos esta declaración y es el Señor mismo que está diciendo sobre vosotros, ¿verdad?, yo haré caer
caer la lluvia. ¿Y cuántas veces no hemos dicho, Señor, manda tu lluvia sobre nosotros? Entonces me gustaría que ahora por un momento podamos ver nuestras vidas como este terreno seco, esta tierra árida, esta tierra sin fruto ninguno, dura, muy dura por causa de la sequía o de la prueba del sol, ¿verdad? Y aquí encontramos la necesidad de que el Señor traiga la lluvia sobre nuestras vidas. De hecho, podríamos decir, es la bendición, es la necesidad de la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, con el único propósito de que demos el fruto que Dios está demandando de mi vida, de tu vida, pero en el momento explícito. Entonces, el Señor, ¿verdad?, que es el que en su mano tiene todos los tiempos, ¿verdad? Y muchas veces hacemos mención a Jesús cuando Él está hablando con sus hermanos y sus hermanos le dicen, ¿y por qué no vas a la fiesta que vean lo que tú haces, las obras que haces? Y Jesús les dijo, para vosotros cualquier tiempo es bueno. Y así nos ocurre para nosotros. Para mí cualquier tiempo es bueno para que el Señor mande su lluvia sobre mi vida, y puedo pensar incluso de que estoy preparado. Pero la realidad es que en este tiempo, incluso antes de que venga la lluvia, tiene que haber un trabajo en la tierra. Tiene que haber un obrar, como nos ha dicho Antonio, tiene que haber un limpiar, un empezar a quitar maleza, para que el Señor de alguna manera confíe su bendición en nuestras vidas. Por eso podríamos decir que la promesa que hoy estamos viendo es una promesa que viene sujeta a un mandamiento: si obedeciereis, si estuvieseis atentos a mi palabra. Entonces, no es una lluvia para cualquiera. De hecho, el Señor nos dice que Él hace llover sobre justos e injustos, y es curioso como también dice que hace salir su sol sobre justos e injustos, de la misma manera sobre unos y sobre otros. Pero la realidad, aquí representando al hombre justo, aquel que trabaja en su tierra, es aquel que verdaderamente le va a aprovechar el favor del Señor. El injusto, el día de mañana estará delante del Señor y no va a poder decir, es que no mandaste lluvias, que no hiciste nada. No, el Señor también la ha mandado, pero no tuvo un preparar la tierra para recibir bendición. Pues sí, repito lo que decía José, que creo que es muy importante, que esta promesa está sujeta a la obediencia. Y claro, la obediencia en este caso, si habláramos de los hebreos, del pueblo de Israel, estamos hablando que ellos tenían que ser obediencia a los mandamientos, a la ley de Dios, a la Torá, a los primeros 5 libros de Moisés, como sabemos, y nosotros hoy, como cristianos, como personas nacidas de nueva, obedientes a la palabra de Dios. Entonces me gustaría otra vez tomar el texto de Deuteronomio, capítulo 11 y versículo 10. Dice, la tierra a la que vas a entrar para tomarla, se está hablando acerca de la tierra de Canaán, como sabemos, o la tierra prometida, a la cual Dios le iba a introducir. También tenemos que decir que los iba a introducir y los sacó de tierra de esclavitud, de Egipto, o de la vida de pecado, con mano poderosa. Entonces, ahora nos dice eso el versículo 10, la tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, es importante. Yo creo que aquí nosotros también, hoy como cristianos, también notamos la diferencia. Claro, lo aplicamos a nuestra vida. Nuestra vida vieja de pecados no tiene nada que ver con la vida nueva, con esta nueva naturaleza, ¿no? Sin corrupción en la persona de Cristo o en Cristo Jesús. Bueno, esa es la primera diferencia que notamos, y que el mismo texto nos acaba de decir, y sigue diciendo el texto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Y esto me llamó la atención, digo, ¿a qué se puede estar refiriendo? Entonces, en una manera fácil, sencilla, tenemos muchas ayudas, y tenía que ver un poco con Egipto, tenía que ver con el río Nilo, tenía que ver con que era fácil de sembrar, la manera que los egipcios, a través de los surcos, de los depósitos de agua y usando por supuesto el Nilo, tenían una manera sencilla, fácil, humana, personal, de esfuerzos humanos, de sabiduría humana, que le traía un provecho grande. Y ahí estuvo participando en ese trabajo también el pueblo hebreo, como todos sabemos, en esa esclavitud. Pero Dios le está quedando esto claro. Ahora vaya a entrar a tierras de vegas, de montes, donde claramente le está diciendo, por el contexto que hoy tenemos y por este capítulo 11, que ya no depende de su sabiduría, no depende de su esfuerzo, no depende de ningún río, sino depende de que del cielo Dios mande la lluvia. Entonces, estamos ya en otro lugar, en otro sitio, caminando de otra manera diferente que como nosotros vivíamos en nuestra antigua manera de vivir, ¿no? Que estaba
sujeta, ¿no?, que estaba esclavizada por la vida de pecado. Leo el versículo 11 también y dice: la tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de monte, acabamos de también comentarlo, y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Bien, simplemente yo ahora enfatizar también de que esta tierra, dice, bebe las aguas de la lluvia del cielo. Una expresión muy bonita, ¿no?, que todo, por supuesto, lo podemos llevar a esta necesidad, como bien decía José, a esta necesidad pero profunda del alma, del corazón, de nuestro espíritu, de querer estar recibiendo lo que Dios nos manda del cielo, en este sentido el agua, la palabra de Dios, podríamos decir nosotros, lo que necesitamos para que sacie, calme nuestra sed, para que realmente crezcamos, maduremos, tengamos propósitos en sus caminos, en el servicio a Él. Pero esta expresión es muy, muy bonita y Dios ya lo estaba quedando muy claro cómo iba a ser y cómo debía de ser. Se está hablando de confianza verdadera en el Señor, lo que nosotros decimos, tengo fe, pues podríamos entenderlo también, tengo confianza verdadera en el Señor, y añado, y dependo del Señor por este contexto que venimos. La verdad que es muy bonito, ¿verdad?, escuchar esto y poderlo ver de esta manera. Es decir, como me gustaba como nos decía Antonio, esta tierra ya no tiene nada que ver con Egipto. La dependencia ya no viene del mismo lugar, podríamos decir, de la tierra, sino que ahora, de hecho, los ojos de los israelitas en todo momento tienen que estar puestos en el cielo. Y de la misma manera, nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar puesta? Y parece que es una respuesta hecha. Nuestra mirada está puesta en el cielo. Decimos, bueno, aquí nos hace énfasis en que esto tiene que ser una realidad, en que en el mirar al cielo, en el que el mirar al Señor nos hace conocer los tiempos del Señor. Dice el versículo 12: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y otra vez, ¿verdad?, aquí nos hace mención este ciclo del año con respecto a las lluvias tempranas y a las lluvias tardías. Pero también me gusta esta parte: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Ya no nos habla de Egipto, ahora nos habla de un lugar especial y de un sitio que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos. Podríamos ver otro pasaje como nos enseña que el Señor mismo es el que nos va a apacentar estando en esta tierra. De hecho, los cristianos a día de hoy podemos disfrutar de esta bendición y sabemos que estamos en el lugar en el cual el Señor pone sus ojos y el Señor nos cuida. Entonces es bonito, es muy bonito verlo de esta forma y saber que tú y yo estamos dentro de los pensamientos del Señor, que Él ha puesto su mirada en nuestras vidas y nunca nos va a faltar lo que el Señor tiene como provisión para nuestras vidas. Antonio nos hablaba, ¿verdad?, de la lluvia y nos decía la palabra de Dios. Me gustaría ir a Isaías un momento, al capítulo 55, y aquí encontramos un pasaje que tiene mucho que ver con esto. Entonces, en Isaías capítulo 55, versículo 10, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Paramos aquí un momento, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que hace la lluvia. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia. Otra vez mirando a esta tierra de Deuteronomio, dependiendo de la lluvia por completo, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y este es el propósito de Dios. Nos ha puesto en este lugar donde Él nos va a prosperar por medio de su palabra, donde Él nos va a alimentar por medio de su palabra. Y en definitiva podríamos decir, esta es la lluvia de la que estamos hablando, porque después, volviendo a Deuteronomio capítulo 11, versículo 16, dice, guardaos pues que vuestros corazones no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Es decir, aquí hay también un propósito del Señor, y es que, puesta la mirada en el cielo, nos podamos ver en los cuidados del Señor y no desviar nuestra mirada ni a derecha ni a izquierda. Aquí, simplemente por mencionarlo, me recuerda a la historia del profeta Elías, ¿verdad? Cuando él tiene este confrontamiento con aquellos sacerdotes de Baal, ¿verdad? El Baal para ellos era el dios de la lluvia. Estamos hablando también en un tiempo de sequía que el Señor había mandado. ¿A causa de qué? A causa de que el pueblo de Dios se había desviado y había apartado su mirada tras dioses ajenos. Entonces,
ocurre lo mismo. El Señor nos está advirtiendo a lo largo de su palabra, sabiendo que las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza están escritas. Entonces, aquí el Señor también nos está advirtiendo de que si una vez que estamos dentro de la casa de Dios o del pueblo de Dios, una vez que estamos siendo sustentados por su palabra, tú y yo nos desviamos a derecha o a izquierda, vamos a experimentar o vamos a sufrir sequía. Nos vamos a dar cuenta que vamos a buscar la palabra de Dios y no la vamos a encontrar porque nuestro corazón se ha inclinado hacia otro lugar y porque nos hemos salido del lugar que Dios había guardado, una tierra que el Señor había reservado para su pueblo. Pues sí, lo cierto es que, como venimos diciendo, no hay una clave importante que es la obediencia, y en todo esto tenemos que hablar de ella. Y eso es lo que dice el versículo 13, dice: si obedecierais, estoy usando Reina Valera, del 60, dice: si obedecierais cuidadosamente. Me llamó la atención también, dice: a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí se está hablando de esta obediencia cuidadosa. Me llamó un poco la atención en el sentido de que es como que hay una exigencia en la obediencia. Claro que todos entendemos lo que es obedecer, lo que es desobedecer, pero cuando estamos hablando de obedecer al Señor, el Señor un poco ha traído este celo que hay en nosotros de cuidadosamente obedecerle. Y ahí es donde cada uno de nosotros, como ellos en aquel tiempo, tenían que estar con un corazón queriendo detalladamente y cuidadosamente. Estoy usando esta expresión que usa también las Escrituras, esta versión por lo menos, y donde nosotros estamos ahí a lo que el Señor quiera hablarnos en una manera personal. Y aquí podríamos y tendríamos que decir mucho en los diferentes procesos, en los diferentes tiempos donde estamos involucrados, donde ahí queremos y con toda necesidad. Sabemos que es la salida, sabemos que es la entrada, sabemos que ahí está un poco el seguir en este rumbo, en este camino, en estos propósitos. Como bien está diciendo este versículo 13, ahí sabemos que estamos sirviéndole, que estamos amándole. En este sentido, cuidadosamente, y esa es una necesidad, y creo que en estos tiempos una necesidad bastante grande. ¿Por qué? Porque hay tantos mensajes también, ¿no? Hay tantos mensajes que llegan a nuestros oídos, hay tantas expresiones bíblicas también que de alguna manera también llegan a nuestros oídos. Si nosotros no hiciéramos el trabajo que debemos de hacer, examinarlo todo, como bien nos enseña la Escritura, para saber realmente si Dios nos está hablando. Entonces, la obediencia tiene que ser muy cuidadosa, porque yo quiero obedecer, pero obedecer a lo que Dios me esté hablando, para sin duda ninguna tener éxito. Quiero leer también el versículo 14 y 15, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me ha llamado la atención. Dice: entonces Él enviará. Bueno, seguimos viendo que esta es una acción de Dios. La bendición, la provisión viene del cielo, como estamos diciendo en este programa. Dice: la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtenga el trigo, el vino y el aceite, y también hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Bueno, aquí también se está hablando de una satisfacción, podríamos decir de un contentamiento. Si nosotros tuviéramos que hablar hoy como nacidos de nuevo en Cristo Jesús, hablaríamos de que si la provisión de Dios, si la bendición de Dios está sobre mi vida, hay un contentamiento. Yo he hallado el contentamiento, vivo en este contentamiento, o vivo satisfecho, o es más que suficiente lo que Dios trae a mi vida que lo que el mundo en sí me puede ofrecer. Y eso tiene que ver con la provisión, y confiamos y creemos. No es que siempre estemos diciendo en este pensamiento positivo, estoy satisfecho, estoy contento, sino que confiamos en el Señor, que Él va a derramar
su lluvia, que Él va a derramar su provisión o su bendición sobre nuestras vidas en cada tiempo y en lo que tú y yo, hermano, también necesitemos. Bien, entonces hay algo claro que sacamos aquí, y es que si quieres estar satisfecho o quieres vivir saciado, ¿verdad? Es necesario la bendición de Dios, y para ella es necesario la obediencia, ¿verdad? Podríamos decir, es una recompensa a la obediencia, y no nos cuesta, declarar esto, pues todo es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero muchas veces, ¿verdad?, ahora encontramos nuestras vidas en el que nuestra obediencia no es perfecta, en el que nos damos cuenta de que no somos tanto como el Señor quiere, como el Señor demanda de nosotros. Pero lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Es que estamos aquí, es que estamos en este lugar, luchamos y nos esforzamos. Por eso, ¿verdad?, el Señor tiene una obra continua en nuestras vidas, y por eso nos habla de diferentes lluvias que vienen, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que sea una lluvia de un día y otra lluvia de otro día, sino que hay un transcurso de las lluvias tempranas y de las lluvias que son del final o de las que son tardías. Entonces, haciendo mención a la obediencia, me gustaría ir a Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad?, donde nos habla, o donde el Señor mismo está hablando de las bendiciones a la obediencia. Es el pasaje, digamos, por excelencia, ¿verdad? Cuando alguien habla de la obediencia al Señor, es raro que no toque este pasaje. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente, un punto especial, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y a partir de aquí el Señor empieza a hacer una mención especial en las que cuando vemos cada una de estas promesas las queremos, ¿verdad? El Señor dice, vais a ser benditos. Y me gustaría llegar hasta el versículo 12, donde después de todo esto, en Deuteronomio capítulo 28, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Y me gusta como dice, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y me gusta como el Señor está diciendo, mira, hay algo reservado que yo tengo, y lo tengo reservado en los cielos, es decir, y viene desde el cielo para cada uno de vosotros, ¿verdad? Hacíamos mención cuando estamos hablando de Oseas, seguramente si nos da tiempo vamos a ver que dice que el Señor vendrá a nosotros como lluvia, y aquí encontramos, si hoy obedecemos al Señor, el Señor va a venir sobre cada uno de nosotros, dice, y para bendecir toda obra de tus manos. Y muchas veces parece como que el trabajo es algo normal, pero aquí está diciendo que lo que nosotros hacemos con nuestras manos para el Señor, aún eso va a tener bendición a causa de que el Señor ha abierto los cielos. Entonces, me gustaría que podamos ver esta declaración de la lluvia del cielo, la lluvia del Señor, y que podamos ver de una manera o de otra que el Señor está abriendo los cielos, el Señor se está agradando de su pueblo y está abriendo completamente para que la bendición venga sobre sus hijos, sobre aquellos que, como hubiéramos dicho en el versículo 1, están atentos a escuchar la palabra del Señor y la voz del Señor nuestro Dios. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que si hoy decimos, hay bendición, la lluvia de Dios está cayendo sobre mi vida, te puedas ver dentro de este panorama en el que tu vida, si hay bendición, es porque estás escuchando y obedeciendo a la voz del Señor. Pues sí. Así es, voy a leer también, estamos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17, que creo que aquí también hay una buena advertencia, y a la misma vez también estos dos versículos nos estimulan a seguir obedeciendo a Dios. Por eso Dios también en muchas partes de las Escrituras también nos advierte para que sepamos realmente de que si en nuestra vida, en este caso, hubiera desobediencia, hasta dónde
terminaría lo que es nuestra vida en sí, ¿no? Y podemos recordar, si hablamos de desobediencia, siempre tenemos que ir a Génesis con Adán y con Eva por ser desobedientes al mandamiento. Al final fueron sacados de aquel lugar de Edén, que sabemos que eso significa delicia, y todas las consecuencias que en sí trajo hasta nosotros también. Dice el versículo 16: guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os da Jehová. Bueno, esta expresión de cerrarse los cielos, ya tenemos también en las Escrituras. José nos comentó una, pero tenemos diferentes momentos donde los cielos se cerraron porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia y hubo unas consecuencias terribles. Pero yo estoy más en los verbos que aquí se están usando y claro, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y cuando dice guardaos, en la versión internacional dice cuidado, no se dejen seducir. Entonces aquí se está hablando de que esto va a estar también presente, vamos a ser seducidos. Dicho de otra manera más sencilla, vamos a ser guiados en la dirección equivocada. Esto tiene que ver con la seducción y por eso, claro, estar obediente y con todo nuestro corazón y con nuestra mirada en la ley, en los mandamientos de Dios y en la palabra de Dios, lo que nos hace es estar correctamente caminando. Eso tiene que ver con esta advertencia. Dice también no se descarríen. Estoy leyendo en la versión internacional, y descarriarse yo creo que todos lo entendemos, tiene que ver con apartarse, y más concretamente tiene un sentido el descarriarse, es tomar otro rumbo. Vamos o estamos dirigidos hasta nuestras moradas celestiales, estamos siendo y somos peregrinos en medio de este mundo por haber sido rescatados de esa vana manera de vivir por la sangre del Cordero. Ahora tenemos unas moradas celestiales, tenemos una vida eterna donde nosotros nos estamos dirigiendo, siguiendo sus pisadas. Entonces, aquí se está hablando un poco acerca de descarriarse. También tenemos en cuenta de que cuando nuestra vida no está en esta obediencia a la palabra de Dios, esta es la consecuencia de poder descarriarnos y perder el rumbo. Y por consecuencia, por dejarnos seducir o descarriarnos, si así fuera, entonces adoraremos y nos inclinaremos en lo que sigue diciendo el texto: ni adores a otros dioses ni te inclines entre ellos. Por consecuencia, nuestra vida acabará adorando o inclinándose a otros dioses, y no estamos hablando de dioses en el sentido de figuras, de talla, que es posible también. Pero cuando hablamos de dioses también estamos dando una amplitud grande de poner algo que le demos más importancia o que tenga más honor o más categoría, por explicarlo yo en mis palabras, que el mismo Señor de los cielos, el cual trae esta lluvia temprana y tardía y el cual nos bendice. Bien, pues por concluir esto, simplemente, ¿verdad?, decir que cuando estamos hablando de la lluvia del Señor es que nuestras vidas, en el lugar donde Dios nos ha puesto, requieren una dependencia total de que el Señor ponga su mano sobre nuestras vidas, de que el Señor mande su lluvia, de que el Señor traiga su favor o su bendición sobre cada uno de nosotros, a nuestras tierras o a nuestros corazones, con el fin de dar el fruto que Él quiere que demos. Si no fuese, ¿verdad?, porque el Señor a su tiempo, ¿verdad?, tiene lo que nosotros necesitamos, jamás podríamos dar el fruto que al Señor le agrade. Entonces, estamos en la tierra que el Señor nos ha puesto, en la que Él nos ha preparado. Vivimos confiando de continuo en los cuidados del Señor. Y déjame decirte una cosa: si tu mirada no se desvía tras dioses ajenos, si en tu corazón no pones nada por delante del Señor, créeme que así va a ser hasta el último día de tu vida. Si has confiado en el Señor, Él se va a encargar de traer el crecimiento que tú necesitas para llegar a dar el fruto perfecto que Dios demanda de nuestras vidas. Por mi parte, Antonio, hasta aquí.
Pues sí, yo por mi parte también, hasta aquí estamos, el tiempo se nos ha echado encima, quedarían algunos textos más Bastantes. que compartir, no sabemos qué vamos a hacer el próximo programa, bueno, lo hablaremos, ¿no? Eso es. Pero hasta hoy, pues un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando y hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia